Hola a todos. En este vídeo introduciremos la regla de 3 compuesta. Como ya hemos adelantado, así como en la regla de 3 simple solo aparecen dos magnitudes, en la regla de 3 compuesta aparecen 3 o más magnitudes, todas ellas relacionadas unas con las otras. En los problemas de regla de 3 compuesta tendremos valores correspondientes de todas las magnitudes. Y entonces tendremos que calcular el valor de una magnitud para valores del resto de magnitudes. Entonces, lo primero que haremos para resolver estos problemas es escribir el esquema, de la misma forma que lo hemos hecho hasta ahora. El valor a calcular será la incógnita x. En este punto tendremos que analizar cómo es cada magnitud con respecto de la magnitud donde aparece la incógnita, indicando si cada una de estas magnitudes son directamente proporcionales o inversamente proporcionales, ya sabes, con respecto de la magnitud incógnita. Entonces, de aquí obtendremos una igualdad. En una parte escribiremos una razón correspondiente a los datos de la magnitud incógnita, en el mismo orden, y aquí aparece la x, y ahora en la otra parte escribiremos un producto de razones. Cada razón corresponderá a una magnitud sin la incógnita, donde la razón correspondiente de una magnitud se escribirá en el mismo orden, tal cual si esa magnitud es directamente proporcional con respecto de la magnitud incógnita, y escribiremos la razón inversa, o sea, la razón que se obtiene de cambiar el orden de los datos, si dicha magnitud es inversamente proporcional con respecto de la magnitud con la incógnita. Entonces, multiplicando las fracciones o razones que se tienen, obtendremos una proporción, de donde calcularemos la incógnita, y de ahí obtendremos la solución del problema planteado. Lo vas a ver clarísimo con los siguientes ejemplos que vamos a presentar. En el primer ejemplo nos dicen que una urbanización con viviendas similares, 6 fontaneros tardan 40 horas en realizar la instalación de fontanería de 5 viviendas. Si 2 fontaneros se toman un periodo de vacaciones, ya sabes, habían 6 fontaneros, 2 se van de vacaciones, luego nos quedarán 4 fontaneros, ¿cuánto tardarán el resto en realizar la instalación en 4 viviendas? Entonces, escribimos en primer lugar el esquema correspondiente a este problema. Observa que las magnitudes que tenemos son número de fontaneros, tiempo, en horas en principio, y número de viviendas. Entonces nos dicen que 6 fontaneros, ponemos 6 debajo del número de fontaneros, tardan 40 horas, ponemos 40 debajo del tiempo, en realizar la instalación de fontanería de 5 viviendas. Ponemos 5 debajo del número de viviendas. Estos valores de las magnitudes se corresponden. Si 2 fontaneros se toman un periodo de vacaciones, o sea, nos quedarán 4 fontaneros, ponemos 4 debajo del número de fontaneros, nos dicen, ¿cuánto tardará el resto en realizar la instalación en 4 viviendas? Tenemos que el número de viviendas ahora es 4, ¿y cuánto tardarán? Pues el tiempo es la incógnita, ponemos una x en el tiempo. Entonces, ahí tenemos el esquema y ahora observa que la magnitud donde aparece la incógnita es el tiempo. Entonces, tenemos que ver el resto de magnitudes cómo son con respecto de esta magnitud donde aparece incógnita del tiempo, si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. En primer lugar, el número de fontaneros con respecto del tiempo. Observa que si tenemos una cantidad de fontaneros para realizar la instalación en un determinado tiempo, entonces si tenemos el doble de fontaneros, entonces tardarán la mitad de tiempo. Si tenemos el triple de fontaneros, tardarán la tercera parte del tiempo. Si multiplicamos el número de fontaneros por un número, entonces el tiempo queda dividido por ese número. Por lo tanto, tenemos que las magnitudes número de fontaneros y tiempo son inversamente proporcionales. Entonces, encima de la magnitud número de fontaneros, ponemos inversamente proporcional. Ahora, miramos la otra magnitud donde no aparece la incógnita, como es con respecto de la magnitud donde aparece la incógnita, número de viviendas con respecto del tiempo. Observa que si para
realizar la instalación de un cierto número de viviendas empleamos un cierto tiempo, para realizar la instalación del doble de viviendas emplearemos el doble de tiempo. Para el triple de viviendas, el triple de tiempo. Si multiplicamos el número de viviendas por un número, entonces el tiempo queda multiplicado por ese número. Por lo tanto, tenemos que el número de viviendas y el tiempo empleado en realizar la instalación de fontanería serían magnitudes directamente proporcionales. Entonces, encima de la magnitud número de viviendas, ponemos directamente proporcional. Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos que escribir una igualdad donde en la parte izquierda, por ejemplo, pues tenemos que poner un producto de razones. Estas razones van a corresponder a las magnitudes donde no aparece la incógnita y entonces para cada una de estas magnitudes pues escribiremos la razón tal cual aparece ahí sin cambiar el orden si la magnitud es directamente proporcional y escribiremos la razón cambiando el orden si la magnitud es inversamente proporcional. Entonces empezamos por número de fontaneros, hemos dicho que es una magnitud inversamente proporcional con respecto al tiempo, por lo tanto escribimos la razón al revés, escribimos 4/6 por, y ahora la otra magnitud donde no aparece la incógnita, número de viviendas, es una magnitud directamente proporcional con el tiempo y por lo tanto la fracción correspondiente la escribimos en el mismo orden que aparece ahí, 5/4. Esto sería igual y ahora escribimos la razón correspondiente a la magnitud donde aparece la incógnita en el mismo orden, 40 partido de x. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el producto de razones, de fracciones, se hace igual con razones que con fracciones, pues de las razones que tenemos ahí en la parte izquierda. Entonces nos quedaría raya fracción, arriba multiplicamos los numeradores, 4 por 5 es 20, abajo multiplicamos los denominadores, 6 por 4 que es 24. Esto sería igual a 40 partido de x. Ahí tenemos una proporción, luego multiplicamos en cruz. Tendremos 20 por x, es 20x, es igual a 24 por 40. Entonces aquí obtenemos que 20x sería igual, y ahora 24 por 40, si lo haces te queda 960. Y entonces el 20 que está multiplicando la x pasaría a la otra parte dividiendo, tenemos que x sería 960 entre 20, y eso, si lo haces, te queda 48. Recuerda que x será el tiempo pues, que iban a tardar en realizar la instalación de fontanería 4 fontaneros en 4 viviendas. Eso es lo que nos preguntan, por lo tanto, estos fontaneros en ese número de viviendas tardarán 48 horas en realizar la instalación. Presentamos un nuevo problema. Ahora nos dicen que 4 mangueras llenan 10 piscinas funcionando 3 horas al día durante 6 días. ¿Cuánto tiempo diario necesitarán 5 mangueras para rellenar 12 piscinas en 4 días? Entonces vamos a dibujar el esquema. Entonces, en primer lugar, las magnitudes que tenemos ahí son... Tenemos 4 mangueras, luego número de mangueras, llenan 10 piscinas, luego número de piscinas, funcionando 3 horas al día, o sea, horas al día, y ahora durante 6 días, número de días. Entonces estas serían las magnitudes y bueno, pues copiamos los datos que acabamos de indicar. 4 mangueras, número de mangueras es 4, llenan 10 piscinas, número de piscinas es 10, funcionando 3 horas al día sería 3, durante 6 días, número de días sería 6. Entonces, ¿cuánto tiempo diario necesitarán 5 mangueras para rellenar 12 piscinas en 4 días? Tenemos que el número de mangueras ahora es 5, lo ponemos ahí. ¿Cuánto tiempo tardarán para rellenar 12 piscinas? El número de piscinas ahora es 12. En 4 días, el número de días es 4. ¿Cuánto tiempo diario? Entonces, horas al día no lo conocemos, lo que queremos calcular será x. Entonces, una vez que tenemos el esquema, tenemos que ver cómo es cada una de las magnitudes con respecto de la magnitud donde aparece la incógnita. La magnitud donde aparece la incógnita es horas al día. Entonces empezamos con el número de mangueras. Observa que si tenemos un número de mangueras para llenar las piscinas y tenemos que emplear un determinado número de horas al día, entonces si ponemos el doble de mangueras,
Pues entonces las horas que tendremos que poner a funcionar estas mangueras al día pues será la mitad. Si ponemos el triple de mangueras, pues las horas al día tendrá que ser la tercera parte. Por lo tanto, tenemos que estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Ponemos inversamente proporcional ahí encima del número de mangueras. Ahora, en cuanto al número de piscinas, con respecto a las horas al día, si tenemos un determinado número de piscinas y empleamos un número de horas al día, si ponemos el doble de piscinas, pues tendremos que emplear el doble de horas al día. Si ponemos el triple de piscinas, pues para llenarlas tendremos que emplear el triple de horas al día. Por lo tanto, si multiplicamos por un número el número de piscinas, automáticamente el número de horas al día que tendrán que estar funcionando las mangueras, pues se multiplicará por ese número. Entonces, claramente tenemos que esas magnitudes son directamente proporcionales y encima del número de piscinas ponemos directamente proporcional. Finalmente, ahora tenemos que ver cómo es el número de días con respecto a las horas al día. Entonces, si tenemos trabajando las mangueras un número de días y en estos días empleamos un cierto número de horas, entonces si ponemos a funcionar las mangueras el doble de días, pues las horas al día que tendrán que estar funcionando se dividirán por 2. Si pues ponemos a trabajar el triple de días, pues las horas al día se dividirán por 3. En definitiva, si multiplicamos por un número el número de días, pues las horas que tiene que trabajar al día para llenar las mismas piscinas, pues se dividirán por ese número. Por lo tanto, tenemos que el número de días y las horas al día serán inversamente proporcionales. Entonces ponemos inversamente proporcional encima del número de días. Como ves, resulta un poquillo gorrosillo, siempre repite lo mismo, pero esta comprobación hay que hacerla, Se hace el esfuerzo, se comprueba para cada una de las magnitudes. Entonces, una vez que tenemos esto, pues ya sabes, tenemos que escribir pues una igualdad. En una parte de la igualdad pues tendremos un producto de razones o fracciones, donde si las magnitudes consideradas son directamente proporcionales con respecto de la magnitud donde aparece la incógnita, pondremos la razón en el mismo orden. Si es inversamente proporcional, pues daremos la vuelta. Entonces, empezamos. El número de mangueras, pues hemos dicho que era inversamente proporcional con las horas al día. Por lo tanto, pues ponemos la razón al revés de como aparece ahí, 5/4 por. Ahora, el número de piscinas, pues esa magnitud es directamente proporcional con respecto de la magnitud donde aparece la incógnita. Por lo tanto, copiamos esa razón en el mismo orden, 10 partido de 12 por. Y ahora la última magnitud donde no aparece la incógnita es el número de días. Número de días con respecto de las horas al día. Hemos visto que son inversamente proporcionales, por lo tanto la razón correspondiente pues se escribe ahí cambiando el orden de cómo aparece ahí. Escribiríamos 4/6. Entonces esto sería igual y ahora ponemos la razón correspondiente a la magnitud incógnita en el mismo orden, 3 partido de x. Entonces ahora multiplicamos las razones o fracciones que aparecen al principio. Entonces escribimos raya de fracción. De numerador multiplicamos los numeradores. 5 por 10 por 4, eso te queda 200. Y en el denominador multiplicamos los denominadores. 4 por 12 por 6, eso te queda, si lo haces, 288. Esto sería igual a 3 partido de x. Y ahí tenemos una proporción, por lo tanto multiplicamos en cruz. Tendremos 200 por x, o sea 200x igual a 288 por 3. De aquí obtenemos que 200x es igual a 288 por 3. Si lo haces te queda 864. Y entonces el 200 que está multiplicando la x pasa a la otra parte dividiendo. Obtenemos que x es igual a 864 partido de 200. Y si haces la división de 864 entre 200, pues eso te queda 4,32. Por lo tanto, recuerda que x es el número de horas al día que tendrán que funcionar las mangueras. Entonces obtenemos que tendrán que funcionar 4,32 horas. Pues nosotros vamos a poner ahí 4 horas
y entonces lo que nos queda, 0,32, pues vamos a pasarlo a minutos. Para ello pues multiplicamos 0,32 por 60. Esto si lo haces te queda 19,2, o sea que tendremos 19,2 minutos. Entonces vamos a poner 19 minutos y ahora el 0,2, pues eso que son minutos, vamos a pasarlo a segundos. Ya sabes, hacemos 0,2 por 60, esto si lo haces te queda 12. Entonces tendríamos, además de lo anterior, 12 segundos. Entonces 4 horas, 19 minutos y 12 segundos tendrán que estar funcionando las mangueras para llenar las piscinas. Y con esto terminamos los ejemplos que queríamos presentar sobre problemas de regla de 3 compuesta. Y en el próximo vídeo trabajaremos con fracciones de un número y con porcentajes. Como verás, muy sencillo. Así que adelante.